estamos aquí. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Lucía Aragüez Valenzuela. Soy profesora de la Universidad de Málaga y también abogada laboralista. En la charla de hoy pues vamos a hablar sobre el supuesto trabajo colaborativo mediante plataformas virtuales, retos y desafíos jurídicos. Antes de abordar esta temática, he de adelantar que este trabajo viene de un trabajo en mayor profundidad de investigación a través de mi tesis doctoral, que efectué la defensa en julio de este año. Entonces, pues bueno, ahora voy a tratar de hacer una serie, un resumen, pero desde luego no será tan profundo debido al escaso tiempo pues, que se me ha concedido, ¿no? Pero vamos a intentar abordar la casuística de la forma más completa posible. Bien, para empezar, lo primero que tenemos que mencionar es que efectivamente, como bien todos sabemos, las tecnologías forman parte de la vida en sociedad de forma irreversible. Hoy en día pues, se han creado numerosos espacios de interacción a través de canales virtuales y esto ha provocado serios cambios desde una perspectiva de la organización empresarial y también en las propias relaciones laborales. Hoy en día hablamos incluso de que existen nuevas formas de trabajo derivados de lo que es la economía o el trabajo colaborativo. Y aquí pues se han planteado serias dudas sobre qué se considera por economía o trabajo colaborativo. Una definición que, como ustedes podrán observar, bastante amplia, indica que el trabajo colaborativo es aquel sistema económico de interacción entre dos sujetos a través de medios digitalizados o no, originado para satisfacer una necesidad real o potencial y permitiendo intercambios que hace unos años eran impensables. Esta es una de las numerosas definiciones que existen hoy en día con respecto al trabajo colaborativo. Pero es que es cierto que nos encontramos con serios problemas conceptuales con respecto a qué se entiende o qué es verdaderamente el trabajo colaborativo. En primer lugar, porque parece no responder a un concepto unívoco y en segundo lugar, porque existe una gran amplitud o extensión de lo que es el trabajo colaborativo. Incluso se ha llegado a calificar diferentes tipos o modelos de trabajo como colaborativo cuando la práctica se aleja mucho de lo que realmente se considera por trabajo colaborativo. ¿Por qué menciono esto? Pues porque tradicionalmente el trabajo colaborativo exigía que la actividad sea sin ánimo de lucro o, en el caso en el que se lleve a cabo algún tipo de actividad lucrativa, se tenían muy en cuenta que fuera pues, estuviera inspirada en lo que es la economía social, en la concepción de justicia, de colaboración, de cooperación, ¿no? Entre las diferentes personas, entre lo que en este caso el empresario con respecto a los trabajadores. Esto hace referencia a lo que tradicionalmente se entendía pues, como un trueque, como un intercambio de productos que se encontraban en cierta medida infrautilizados, etc. Hoy en día esa concepción tradicional del trabajo colaborativo ciertamente ha evolucionado. Y ahora, pues bueno, trabajo colaborativo prácticamente, o al menos lo más polémico y donde nos vamos a centrar, es en los prestadores de servicios, es decir, aquellas plataformas virtuales, pues, pueden ser Glovo, Deliveroo, Uber, etcétera, en las cuales efectivamente una de las principales características que existen en estos nuevos modelos de trabajo es el ánimo de lucro. Problemas que nos encontramos, aplicativos. El primero de ellos, desde una perspectiva de la legedata, es decir, la tecnología no para de avanzar y el derecho, como siempre suele ocurrir, parece ir mucho más atrasado de estos cambios sociales y tecnológicos que se vienen produciendo desde una perspectiva laboral. Claro, esto ocasiona una ausencia o un insuficiente en la dimensión institucional, es decir, no tenemos un reforzamiento o un marco normativo sólido para poder afrontar estos cambios que no es que estén viniendo, es que ya están aquí. Y además también existen pues bueno, otros problemas en lo que respecta a la lege referenda. Esto quiere decir pues, que existen numerosas interpretaciones doctrinales sobre si es o no necesario regular o normativizar estas nuevas formas de trabajo, porque aunque ya se han implantado, no paran de modificarse y de evolucionar. Y es que esta es una de las principales características que tiene la tecnología, que nunca para y siempre pues, va aumentándose y va mejorando, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, existen dos líneas doctrinales.
La primera de ellas, que sí que entiende que efectivamente para proteger jurídicamente a la persona del trabajador es muy importante realizar un marco normativo sólido en estas nuevas formas de trabajo. Y otra línea doctrinal que entiende que es mejor parar y no normativizar y luego ver dónde aterrizar, ¿no? Características de lo que es el trabajo colaborativo, teniendo en cuenta que estamos hablando de trabajo colaborativo cuando realmente se pierde, digamos, esa noción tradicional de lo que es colaboración, ¿no? Pero bueno, teniendo esto previamente en cuenta, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente los modelos de trabajo colaborativo, la primera característica que tienen es que se van a desarrollar en un entorno virtual, mediante una plataforma, en el cual, en esta plataforma, se va a poner en contacto, digamos, el empresario con un correspondiente prestador de servicio para desarrollar una determinada actividad, ya sea transportar a un pasajero, realizar el encargo de algún tipo de pedido, etc. Los modelos de trabajo colaborativo existen, hay muchísimas casuísticas, vamos a tratar un poco de centrarnos en lo que es el sector un poco de la mensajería y el transporte, que han sido los más polémicos últimamente en el ámbito jurídico, ¿no? Aquí, pues bueno, efectivamente, el prestador de servicios, podemos denominarlo prestador, colaborador, trabajador, como queramos llamarlo, va a recibir esta llamada a través de su dispositivo. Y además va a cobrar por esa concreta llamada que se le ha efectuado. Es decir, una vez que él en su smartphone recibe pues, que tiene que realizar ese determinado encargo, va a tener un tiempo para poder efectuarlo. Sin embargo, el tiempo en el que haya estado a disposición del empresario sin recibir efectivamente esa llamada, ese encargo, no va a recibir ningún tipo de compensación económica por lo mismo. Esto ya, desde la perspectiva laboral y jurídica, parece chirriar, porque al final es un tiempo en el que esa persona se encuentra a disposición del empresario, a disposición de recibir esa llamada. Pero en estos modelos de trabajo que tienden a la precarización, parece que no se considera realmente como tiempo de trabajo ese periodo en el que está el prestador de servicio a la espera de recibir la llamada, ¿no? Otra de las principales características es que existe una cierta pérdida del carácter personal de la relación laboral. Esto quiere decir, y recordemos que una de las características fundamentales de los contratos de trabajo es que los trabajadores no se les puede sustituir, es decir, se contrata a esa persona en concreto por las características, capacidades y actitudes propias que tiene para desarrollar esa determinada actividad. Es uno de los rasgos característicos de los modelos de trabajo, digamos ahora, tradicionales. Sin embargo, en estos nuevos modelos, la sustitución está a la orden del día. Un correspondiente prestador, que es el que usualmente va a desarrollar esa actividad, si un día en concreto pues, no puede trabajar, no puede estar operativo, fácilmente, dando simplemente sus claves, puede conectarse pues, otra persona para desarrollar esa actividad. Entonces, sí que se pierde ese carácter personal de la relación laboral. ¿Otras características que nos encontramos? Pues que existe, aunque de una forma bastante más flexibilizada con respecto a los criterios tradicionales, la dependencia jurídica. ¿Por qué? Pues porque otra de las características fundamentales que tienen los modelos de trabajo es que existe dependencia. Esto es una subordinación del trabajador con respecto al empresario, en este caso, a lo que es la propia plataforma virtual. ¿En qué va a existir esta dependencia? En primer lugar, en la fijación de la tarifa o el precio. Esto quiere decir pues, que efectivamente el prestador va a recibir la llamada, va a realizar la actividad, pero ya va a saber dónde se tiene que dirigir. Esto es algo que ya le viene impuesto por parte de la propia plataforma. No va a poder tampoco decidir cuánto le quiere cobrar al cliente. Puede ser, en este caso, el restaurante o puede ser el consumidor final en concreto, etcétera. Son una serie de pautas que ya le van a venir impuestas por parte de la plataforma. Él única y exclusivamente va a tener que realizar la actividad. Una vez que la realiza, va a recibir pues, un pago por ese servicio. Llamámosle factura, que es como lo suelen llamar, pero realmente esta factura, digamos, ya viene establecida por parte de la propia plataforma. De hecho, el usuario final
paga a la plataforma y luego posteriormente le repercute al prestador de servicio esa correspondiente tarifa. En el caso, por ejemplo, de Glovo suele ser a los 15 días cuando se lleva a cabo. Y luego existe un control empresarial en cierta medida en estos modelos de trabajo, aunque parece que el control no es de una manera tan directa, sino que pasa en cierta manera más inadvertida. ¿Por qué? Pues porque se lleva a cabo un control mediante, digamos, el sistema de geolocalización, el GPS en estos modelos de trabajo. Y aquí, pues bueno, el empresario en realidad va a estar controlando o vigilando constantemente el comportamiento que lleva a cabo el trabajador, porque está tardando a la hora de realizar la actividad, si es que ha tenido que parar por algún momento, si es que se está retrasando lo que es el propio restaurante, si ha tenido algún tipo de problema mecánico, etcétera. Ya se van a establecer una serie de franjas horarias estipuladas y en cualquier momento que esto pueda chirriar, pues ya salta la alarma de por qué el trabajador está tardando, ¿no? Además, esto en cierta medida también lo vamos a unir con el protagonismo que tienen en estos modelos de trabajo los consumidores y usuarios. Tienen un papel bastante importante. Y es que parece que ya esta relación de confianza que existían en los modelos tradicionales de lo que es el empresario con el propio trabajador, en este caso prestador de servicios, parece que se encuentra mermada, dándole un mayor protagonismo a los consumidores y usuarios, ya que ellos van a tener la capacidad, a través de, pues bueno, de la propia aplicación, de evaluar el correspondiente servicio, de evaluar a esas personas que han desarrollado la actividad. En el caso en el que la evaluación sea negativa y además sea reiterativa en el tiempo, la propia plataforma va a tener la capacidad incluso de darle de baja al propio prestador de servicios, bueno, pues por no cumplir, digamos, adecuadamente sus funciones. Entonces, aquí podemos observar cómo ya esa confianza depositada parece no enfocarse en lo que es el trabajador, que es el que está desarrollando la actividad laboral, sino que se le da una mayor relevancia a, pues bueno, a las evaluaciones llevadas a cabo por los consumidores y usuarios. Dicho lo cual, existen serias dudas, y aquí es, digamos, donde se plantea realmente el debate, y lo retomaremos posteriormente, sobre si estos trabajadores, colaboradores o prestadores realmente deben ser considerados como autónomos o como trabajadores dependientes. ¿Por qué autónomos? En primer lugar, por esta pérdida del carácter personal, es decir, se permite la sustitución, que esto es algo que en los modelos tradicionales de trabajo pues, no se permite, o digamos no está previsto. Aunque pueda haber algunas sentencias jurisprudenciales que flexibilizan un poco este criterio, pero en principio esta sustitución pues, no se permite, ¿no? Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, por la flexibilidad y autonomía que existen en estos modelos de trabajo. Los prestadores de servicios van a aportar sus propios medios personales, ya sea pues, su bicicleta, su motocicleta, el teléfono móvil, etcétera, para desarrollar la actividad laboral. Esto chirría con respecto a un trabajador dependiente, que tenga que aportar sus propios medios personales para desarrollar la actividad, que no parece ajustarse del todo pues, a este concepto tradicional que existe de trabajador dependiente. Y luego, sobre todo, y lo más importante, la libertad que tiene ese determinado prestador para elegir cuándo quiere trabajar. Es cierto que dependiendo del tipo de plataforma, esta libertad se encuentra flexibilizada, más bien limitada. En el caso, por ejemplo, de Glovo, ya la plataforma va a establecer una serie de franjas horarias y el propio prestador de servicio va a aplicar las franjas horarias en la que quiera y ahí libremente se puede mover en esas horas para encontrarse operativo o no. En el caso, por ejemplo, de Uber o Cabify, existe plena libertad. Se puede conectar a cualquier hora o en cualquier momento. Estas nociones, pues la verdad que se alejan también mucho de lo que es un trabajador dependiente, que generalmente va a tener un horario concreto y establecido, con independencia de que luego pueda haber una serie de, pues bueno, de flexibilidad en su jornada laboral con respecto a el efectuar horas ordinarias, en materia de conciliación de reducciones de jornada, etcétera, ¿no? Pero en líneas generales ya van a tener un horario muy establecido. Trabajador dependiente, pues bueno, en cierta medida, una parte también de la doctrina considera que aunque tengan esta flexibilidad y esta autonomía y demás, debieran ser considerados trabajadores dependientes por lo que hemos hablado anteriormente, porque sí que existen
ciertos rasgos de subordinación de los prestadores de servicios a la propia plataforma, en el precio, en el control, en el pago de las tarifas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente existe, pues bueno, evidentes sentencias contradictorias en la materia sobre si son considerados estos colaboradores como trabajadores autónomos o dependientes. Y otro de los desafíos que se plantean es cuál es el papel de la plataforma virtual. ¿Es un mediador simplemente? ¿Un intermediario que pone en contacto el consumidor final con el prestador de servicio? ¿O realmente es un verdadero prestador de servicio? Así, digamos, teniendo funciones como empresario. Aquí sí que es cierto que tenemos pues, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Uber, que es la que aquí os reflejo, 434 del 2015, en el que se menciona que efectivamente la plataforma Uber lleva a cabo acciones de un verdadero prestador de servicios, ¿no? Pero también yo creo que esta casuística habría que elevarla en cierta medida o dar una mayor transparencia a otros modelos de trabajo, ¿no? Porque esta sentencia única y exclusivamente se refiere a Uber, pero desde mi punto de vista se puede extrapolar al resto de modelos que existen hoy en día. Y estos dos problemas sobre todo, también han sido reflejados a nivel de la Unión Europea. Nos encontramos con la Agenda Europea para la Economía Colaborativa del año 2017 y también una decisión de la Unión Europea del año 2019, que además esta última es muy interesante porque es una decisión que se plantea por parte de la ciudadanía, elevando, digamos, esta cuestión a la Unión Europea, ¿no? Muy brevemente, ¿qué es lo que mencionan pues bueno, estos dos programas, ¿no? En lo que respecta a la agenda europea, lo primero que dice que es muy importante establecer una distinción terminológica sobre si la plataforma va a tener ánimo de lucro o no. Esto ya, digamos, pues bueno, es algo que he reflejado en el principio de mi intervención, la importancia que tenía estos modelos tradicionales colaborativos con la idea de que fueran englobados a lo que es la economía social, sin ánimo de lucro, etc. Pero aquí la Unión Europea da un paso más allá y es sobre todo para tratar de solventar posibles problemas en materia fiscal o presupuestaria que puedan existir. En segundo lugar, una mayor protección a los consumidores y usuarios. Ya he mencionado que tienen una labor protagonista los consumidores y usuarios aportando una serie de evaluaciones sobre los prestadores, pero es que además aportan sus propios datos. Tienen que registrarse con su tarjeta bancaria, se identifican en la propia plataforma como tal, etcétera. Y aquí, esta Agenda Europea para la Economía Colaborativa, por supuesto, muestra una especial sensibilización en el Reglamento General de Protección de Datos y en la anterior Ley Orgánica de Protección de Datos, porque todavía, digamos, esta agenda del año 2017 y la Ley Orgánica que tenemos actualmente es del 2018, ¿no? Ya vino un poquito después. Y sobre todo, destacar los dos aspectos que menciono aquí al final. El establecer condiciones de trabajo decentes. Esto es una preocupación que ya desde la Organización Internacional del Trabajo se ha mostrado una gran preocupación en temas de establecer modelos de trabajo decentes. Y es que parece que estos modelos de trabajo colaborativo parecen tener estar en cierta medida pues, ocultos o no son del todo transparentes o claros con respecto a las condiciones que existen para estos prestadores. No parecen ser del todo claros. Y además, con el tema de que son considerados trabajadores autónomos, pues hay una serie de derechos básicos laborales que, por supuesto, pues no tienen, ¿no? Entonces, sobre todo, si se van a ajustar a un modelo u a otro, que efectivamente las condiciones estén claras y que se atiendan a los parámetros establecidos con respecto a lo que se considera un trabajo pues, no precario o decente. Y luego también, y un aspecto muy interesante que ya mencionaba la Agenda Europea con anterioridad digamos, la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, es el tema de las posibles enfermedades de tipo psicosocial que se pueden producir. Y es que no debemos olvidar que estamos hablando sobre modelos de trabajo que se llevan a cabo prácticamente mediante la utilización de medios digitalizados. Esto pues puede implicar la aparición de posibles riesgos, por ejemplo, el tecnoestrés, el estar constantemente conectado, en este caso a la plataforma, para desarrollar la actividad laboral. Y de hecho, si estos colaboradores efectivamente son considerados como autónomos, pueden estar pues, prácticamente conectados todo el tiempo para poder conseguir el máximo dinero posible porque su precio hora es bastante precario.
Y también nos menciona, precisamente para tratar de prevenir este tipo de enfermedades de tipo psicosocial, el hecho de regular la desconexión digital, que afortunadamente hoy en día pues sí que la tenemos regulada en el ordenamiento jurídico español. Y la decisión de la Unión Europea pues sigue un poquito al hilo de la Agenda Europea para la Economía Colaborativa, sobre todo lo que menciona de establecer condiciones de trabajo decentes, estableciendo unos ingresos mínimos y también que exista una mayor transparencia o protección. Desafíos y retos jurídicos que, digamos, atendiendo un poco al estudio que he realizado, considero que existen hoy en día. En primer lugar, una clara ausencia de dimensión institucional. Efectivamente, no nos encontramos con una seguridad normativa para poder afrontar estos modelos de trabajo de manera transparente y adecuada. En segundo lugar, que se le da poca relevancia al trabajador. Se tiene mucha más importancia lo que es el factor tecnológico, lo que es la obtención de un ánimo de lucro, y a veces parece perderse esa consideración de que el trabajador no es una mera mercancía, sino que efectivamente no es que vaya a tener un papel importante, es que debe ser el verdadero protagonista en estos modelos de trabajo. En tercer lugar, parece existir una asimetría o tendencia hacia la verticalidad entre lo que es la propia plataforma y lo que es el trabajador. Esto hace un poco referencia a que la propia plataforma virtual va a tener toda la información en lo que respecta a el tipo de actividad que se viene desarrollando, los posibles cambios que se pueden producir, el tipo de control que efectivamente se está realizando, etcétera. Y parece que el trabajador no está del todo informado, o al menos parece no conocer de la manera pues, más transparente posible este tipo de informaciones y, por tanto, existe una posición bastante confrontada entre lo que es el papel de la plataforma virtual y el trabajador. Además de esto, pues se le suma que existe dentro de estos modelos de trabajo pues, una serie de características que efectivamente parecen ajustarse un poco a lo que es un trabajador dependiente, precisamente lo que respecta a estas características de subordinación jurídica y de afinidad propia de estos modelos de trabajo. Sin embargo, existe una cierta huida de calificar a estos trabajadores como laborales. ¿Por qué? Pues en primer lugar, pues por tema económico. En segundo lugar, pues porque si durante todo este tiempo ya no han sido calificados como tales, esto va a dar lugar a numerosas sanciones y responsabilidades por parte de la plataforma e incluso puede ocasionar el cierre de muchas de ellas. Y ante esta casuística en la que pues, no se califica si son trabajadores autónomos o laborales, ha existido un fuerte protagonismo a nivel jurisprudencial. Y recordemos, un fuerte protagonismo de jueces y tribunales tratando de solventar casos donde parece no existir una norma. O sea, al final la principal función que tienen los jueces y tribunales es interpretar la norma, el caso concreto, cuando no hay norma, ¿qué interpretan? ¿Están legislando? Es decir, a veces la ficción supera un poco la realidad en este caso, ¿no? Y ahora aquí, sobre todo, pues plantear desde mi punto de vista cuál puede resultar ser la solución más honesta para estos modelos de trabajo, centrándome en si debieran ser calificados como trabajadores laborales o dependientes. Si son calificados como trabajadores laborales, desde luego entiendo que aplicar lo que es la normativa laboral en bloque a estos modelos de trabajo implicaría la pérdida total y absoluta de la esencia de estos modelos existentes, ¿no? En primer lugar, porque se perdería esa autonomía y libertad tan característica que tiene el propio prestador de servicio y a la vez pues que también en cierta medida resulta muy importante y que también es muy importante llevarla a cabo mediante los instrumentos tecnológicos que efectivamente una de las características que tienen es que van a permitir esa flexibilidad y esa mayor conciliación. Pero es que además, lo que había mencionado anteriormente, las posibles sanciones y responsabilidades que ello puede ocasionar. Desde mi punto de vista, tampoco parecen ajustarse del todo a ser considerados como trabajadores autónomos, porque existen pues, ciertos rasgos de laboralidad que efectivamente se cumplen. Entonces, me he planteado, quizás de una manera un poco arriesgada, y aquí desde luego existen numerosas perspectivas, sobre la posibilidad de regular estas formas de trabajo
mediante una regulación laboral especial. Tampoco es tan alarmante. Existen muchas relaciones laborales especiales, bueno, muchas, pues bueno, los deportistas profesionales, los abogados, las personas dedicadas al servicio del hogar, entre otros, y quizá esta pueda resultar ser la solución que más se ajuste a la realidad de estos modelos de trabajo, porque dotaríamos de una mayor seguridad y un marco jurídico, pero sin perder la esencia, las características de estos mismos, ¿no? A modo de propuesta, pues bueno, desde el punto de vista del carácter personal de la relación laboral, entiendo que efectivamente no se debe perder esa priorización de la persona que está desarrollando la actividad laboral, sin perjuicio de que, pues bueno, de manera puntual se pueda permitir esa posible sustitución del trabajador, que al final en la práctica es lo que se viene haciendo en estos modelos de trabajo. Con respecto a la voluntariedad y retribución, pues bueno, la voluntariedad está clara. Obviamente la persona que decide clicar en la correspondiente plataforma virtual lo hace de forma voluntaria, pues para comenzar a operar y a trabajar en la misma. Y desde el punto de vista de la retribución, entiendo que una de las principales preocupaciones a nivel incluso internacional que existen es el establecer unos ingresos dignos. Aquí pues creo que sería una manera bastante adecuada el poder hacerlo estableciendo una franja de horario de tiempo-hora, que además el hecho de controlar la actividad laboral mediante sistemas de geolocalización pues va a facilitar el poder realizar, el poder saber efectivamente cuál es el trabajo efectivo que lleva a cabo ese correspondiente trabajador y establecer, digamos, un precio hora que se ajuste también a los criterios del salario mínimo interprofesional, o al menos que eso en cierta medida se encuentre regulado de alguna manera. Ya voy a acabar. Y luego, lo que respecta a la ajenidad, con respecto a la asunción de riesgos, pues entiendo que en principio la propia plataforma debiera asumir los riesgos, salvo que sea el propio trabajador el que aporte sus medios para poder desarrollar la actividad laboral. Entonces también deberá asumir los riesgos que ella dependa. Y luego, lo que respecta a la dependencia, digamos que aquí sobre todo lo que más me gustaría destacar es que efectivamente una de las cosas que se ha conseguido y que entiendo que son bastante positivas en estos modelos de trabajo es que los trabajadores son los verdaderos gobernantes de la actividad que están desarrollando. Existe una clara característica, una clara flexibilidad. Y entiendo que esto es algo que debe mantenerse sin perjuicio de que pues bueno, puedan someterse en cierta medida a lo que es la organización empresarial, pues bueno, para tener un cierto control y organización con respecto al tipo de trabajo que se venga desarrollando. Esto, como he mencionado, es solo una propuesta y entiendo que es la solución más honesta para que efectivamente lo que son los modelos de trabajo colaborativo hagan justicia pues, al nombre que se le ha concedido, ¿no? Y esto es todo, ajustándome estrictamente al tiempo, que queda menos de un minuto. Y ya está, le invito, pues, si le apetece, pues ahí está mi tesis doctoral publicada. Y nada, pues si le apetece profundizar sobre el tema, pues ahí tiene la referencia. Y ya está, muchas gracias. Turno de preguntas. Quiero plantear esta propuesta, ya que ahora sí estamos empezando con el siguiente slot. La charla de Lucía, si pudiésemos ponerla y difundirla, o sea, ponerla en público, bueno, si Lucía está de acuerdo, por supuesto, que la pudiéramos poner en público, que pudiésemos hacer una difusión en la medida de lo posible un poquito mayor y organizar un debate, o sea, arrancando ya desde que la gente, vamos, se le pida y se le recomiende que vean primero la charla, ¿no? Que al final creo que fueron 30 minutos de tiempo la charla de ella como tal, y hacer un debate, porque para que no se nos queden en nosotros cuatro, ¿no? Porque el tema está súper interesante, ¿no? En mi opinión, si les parece, pues bueno, sería cuestión de organizarlo con tiempo. O sea. Lo discutimos en la Junta en cuanto a organizarlo y perfecto. Ya vale, ya al fondo. Me parece una idea, a mí me parece una idea estupenda, que la gente se puede ir a ver el vídeo y luego tener la charla después ya viendo el vídeo, porque claro, ha habido mucha gente que no ha podido ver el vídeo. O sea, la presentación en vivo, ¿no? Pero está grabada. La logística luego. Ahora vamos a... Bueno, listo. Entonces, los temas. Yo simplemente los voy a plantear porque si hacemos lo otro, pues estupendo.
A ver, la economía colaborativa, bueno, pues también lo que decía acerca de las malas traducciones del inglés que hacemos siempre aquí, bueno, ¿no? Entonces, por lo menos en el mercado de Estados Unidos tienen una clara diferencia, cuidado, tienen una clara diferencia en teoría y luego las empresas lo aplican también de aquella manera, porque no son ningunos lumbreros tampoco los americanos, pero está lo que es la gig economy y lo que es la share economy. O sea, estamos hablando de la economía de los trabajillos, y luego estamos hablando de la economía compartida o colaborativa. Entonces, pues yo qué sé, pues ahí está el ejemplo en el tema de los coches entre Car2Go, que evidentemente es una plataforma que uno la usa pues, de forma comercial, y luego está BlaBlaCar. O sea, evidentemente BlaBlaCar, y creo que tiene una sentencia ganada en ese sentido, se ha demostrado que eso podría ser economía colaborativa. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya varios temas. Luego, ¿de dónde salen las plataformas del outsourcing? Que el outsourcing se ha manejado mal en los últimos 50 años, sí. Que lo que hemos profundizado en el tema del outsourcing nos cabrea cantidad que el outsourcing se maneje tan mal de esa manera, sí, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, no se, por suerte no se pide una autorización gubernamental para ejercer de empresario, ¿no? Sino que le pregunten a Travis Kalanick, famoso fundador de Uber, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí muchos temas. ¿Autónomos o empleados? Pues yo creo que la legislación, yo no soy abogado, ustedes deberían saberlo mejor que yo. Yo creo que la legislación está clarísima. Si estás trabajando, o eres autónomo o eres empleado. Pues aplicar la legislación que hay actualmente, porque es que acaso no se puede aplicar porque estos señores viven en Marte, los que son los repartidores de Globo y de Deliveroo. Creo que se puede aplicar perfectamente. Si la plataforma es tan estúpida, porque hay que ser estúpido el gerente de la plataforma, para ejercer como empresario en vez de como intermediario, pues entonces se le aplica una legislación laboral de personas dependientes. Si el gerente de la plataforma es tan inteligente que aplica la plataforma como tiene que ser y realmente el servicio, por ejemplo, de Globo de Deliveroo sería entre el restaurante y el cliente que está en su casa, pues entonces ahí la cosa estaría mucho más, digamos, abierta, ¿no? Entonces, hay cantidad de cosas para hablar de esta charla, Lucía, que me pareció estupenda, me pareció que su propuesta fuera su opinión y me pareció muy interesante que acercara a un régimen especial como una opción. Pues oye, la verdad que te felicito, Lucía, está muy buena, la voy a volver a ver, aunque fuiste muy concreta, muy sintética, pero la voy a volver a ver tu charla, pues la verdad que me gustó mucho. Vale. Pues, bueno. Vale, Pablo. A ver, yo voy a empezar con una opinión, porque claro, esto es una tesis doctoral. Yo he estado ya en varios tribunales de tesis doctoral, por supuesto siempre de temas legales, no de los vuestros, porque si os fijáis, hoy estamos 3 y 3. 3 de código informático y 3 de código legal. Y el Víctor Castelo, que ha Víctor, bueno, entonces se la ha desnivelado ya, ¿vale? Un teleco que ya desnivela la cosa, ¿vale? A ver, a mí me ha parecido una tesis, porque es una tesis, y ya esto es decir mucho. Ya decirle a alguien que ha escrito una tesis, ya es decir mucho. Me ha parecido muy brillante, muy brillante. Tanto en cuanto al fundamento, es decir, la distinción, porque claro, decía Juan Carlos, coño, sois abogados, tal, de dilucidarlo. Pero tío, es que ese es el problema. Es decir, la pobre se ha dedicado a escribirse una tesis doctoral en demostrar que no es fácil cuando estás en una cosa, cuando estás en otra. Y la verdad es que la solución que ha dado me ha parecido brillantísima. Fíjate que yo se supone que tengo que saber de qué va esto del derecho del trabajo y tal. Y en ningún momento había pensado en resolver el problema tirando de una especie de zona híbrida o rara o sui generis, que son las relaciones laborales de carácter especial. Y por lo tanto, es que encaja. O sea, desde el punto de vista formal, encaja a la perfección, porque no has dicho muchos más ejemplos, pero está el trabajador de alta dirección, que en realidad nominalmente es un trabajador, pero es un tío que a lo mejor manda mucho más que nadie más en la empresa, incluso que los accionistas, sin incluso. Tienes a las empleadas o empleados de hogar, tienes a los mineros, ¿no?, que andaban por ahí, tienes a los artistas, intérpretes, tienes a los toreros. ¿Un torero es un trabajador? Pues sí,
pero muy especial. Entonces, claro. Tiene particularidades propias y eso... Totalmente. Entonces, acudir a esa fórmula me ha parecido brillantísimo. Lo diría delante de un tribunal y esto casi es lo mismo. Porque además estoy en una universidad y casi el tono académico se me pega y tal. Por lo tanto, mi felicitación de antemano. Eso sí, se me plantea una duda que va un poco por lo que daba a entender Juan Carlos, y no sé si él estará de acuerdo en que a lo mejor la declaración que estoy haciendo de la propia observación que ha hecho sería la misma. A ver, porque Juan Carlos lo planteaba en términos de trabajillo, en el sentido de que voy con el amiguete y tal, y el amiguete no hace pasta, léase, y además me alegra que hayas mencionado ese ejemplo, porque yo escribí una cosa en mi blog que tenía en abc.es hace muchos años, o hace unos cuantos, sobre la BlaBlaCar, y me alegró muchísimo la sentencia cuando ganaron contra los autobuses, porque coño, es que es una cosa distinta. Pero fíjate, más que en términos de trabajillo versus, que también un poco tiene que ver con lo que voy a decir, no sé si te parece que es muy relevante el desequilibrio que pueda existir entre el trabajador concreto y la plataforma que tenga enfrente. Me explico. No es lo mismo Uber, que es una plataformona, que cualquier plataforma que pueda surgir pasado mañana, y tú misma te has referido al problema de, oye, que esta gente está creando puestos de trabajo. A ver si nos vamos a poner aquí estupendos y acaban cerrando. Por lo tanto, si surge una plataforma respecto de la que el desequilibrio trabajador-plataforma en sí no sea tan intenso, a lo mejor pensar en una fórmula laboral, por mucho que fuera especial, podría incluso ser, pues a lo mejor desproporcionado en el sentido de que, oiga, mire, yo soy libre, entro aquí y esta gente que tengo enfrente, joder, pues no es Uber, ni es Airbnb, ni es cualquier otra plataforma grande en la que podamos imaginar, ¿no? o pensar. Entonces, no sé si ves que este factor nuevo, que es un poco ese desequilibrio, por un lado, no sé si te lo has planteado, y segundo, no sé si podría de alguna manera condicionar la tesis que has puesto encima de la mesa y que, insisto, me parece brillantísima. Vale. Bueno, sobre todo, lo que yo opino de por qué surgieron estos modelos de trabajo, creo que era pues para el típico persona joven que quería ganarse algo de dinero, y entonces, pues bueno, yo creo que ha sido el surgimiento de estas plataformas virtuales para un perfil muy concreto, joven. ¿Qué ocurre? Que hoy en día tenemos pues a aquel trabajador que está haciendo una carrera universitaria y que mientras pues está ganando el dinero, haciendo unos encarguillos, se conecta en un momentillo y hace algún encargo y se gana 20 o 30 euros. Y también tenemos a un padre de familia que no tiene ningún tipo de formación y que opera en una plataforma y es su sustento de vida. O sea, hay perfiles que no están ni formados, no tienen por qué estar formados en nada, totalmente contradictorios unos de otros. No existe ninguna línea. Cuando yo estaba en el despacho, yo he asesorado a empresas con modelos de negocio como Uber o Deliveroo, que estaban empezando y querían ver efectivamente, oye, ¿cómo lo hacemos de la mejor manera posible y que no nos pillen? Ir a un modelo laboral para una empresa que está empezando resulta la ruina, porque ya los propios convenios colectivos ya establecen una serie de precios horas que para ellos que están empezando no tienen sustento. Pero, por otro lado, también se quieren parecer o asemejar a esos modelos de negocio pues, como globos de libro porque funcionan. Entonces, al final es tratar un poco de copiar lo que existe, en cierta medida mejorarlo, pero tratar de mantener el mismo tipo de círculo existente. Si puede haber algún modelo en el cual pues no haya una importante diferenciación entre lo que es la plataforma y el prestador, pues bueno, pero es que desde mi punto de vista yo creo que hay bastantes características de que son trabajadores dependientes, muchas más de que son trabajadores autónomos, muchas más, pero el hecho de que exista criterios de flexibilidad como existen en estos modelos en el que yo me conecto cuando quiera y trabajo lo que quiera, esto no es impensable en trabajo de tipo laboral. No tiene sentido, es que no tasa. Y luego el que cualquier persona pueda sustituir a ese determinado prestador,
Hombre, a lo mejor algo así, pues muy esporádico, en temas de mensajería tradicionalmente, con correos y tal, hay algunas sentencias en las que se permite esa esporádica sustitución. Pero porque la sentencia va un poco encaminada a que se estaba haciendo de forma encubierta el considerar los trabajadores autónomos, los querían considerar como trabajadores autónomos porque se les permitía la sustitución, pero que luego en la realidad no existía sustitución, era como para tratar de encubrir que no eran laborales. Que también parece un poco que es lo que ocurre en estos modelos, porque al final la sustitución queda de una manera bastante más residual, aunque se hace, pero de una manera un poco más residual. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, aplicar la normativa en bloque se perdería la esencia de estos modelos de trabajo, de tecnología, de flexibilidad, de autonomía, y tampoco considero que sean trabajadores autónomos. Entonces, yo creo que están ahora mismo como en una zona bastante gris, y digamos, ponerles o asignarles o calificarlos como trabajadores dependientes o autónomos a día de hoy en estas plataformas, creo que sería un error. Ahora, en otras plataformas que ya van a empezar su modelo operativo desde cero, teniendo en cuenta hacia dónde van, que es que quieren que sus trabajadores sean calificados como laborales, entonces ahí el modelo operativo lo dirigen a eso, pues sí, pero en estas plataformas tal cual está estructurado, yo lo veo complicado. Sí, pero por repreguntarte y resumírtelo en una frase. Te compro al 100% el modelo de relación especial en supuestos de desequilibrio importante. Y eso se puede cuantificar. Al final, por ejemplo, dices que desequilibrio importante es respecto de empresas grandes y medianas, y como se sabe perfectamente qué es una empresa grande y qué es una empresa mediana, tienes resuelto el problema. Ahí está. Baremos, como sabes, de la Unión Europea, con recomendaciones de la propia Comisión, estableciendo eso cuantitativamente. Por lo tanto, ahí no hay lugar a interpretación alguna y problema cero. Pero me cuesta comprarte la tesis respecto de situaciones como las de empresas que tú has visto nacer y a las que has asesorado. Es decir, cuando el propio trabajador tiene una gran potencia negociadora respecto a ese empresario, que en el fondo es casi como él, si son casi de su raza, porque es otro autónomo como él. ¿Me entiendes? A lo mejor tiene más capital detrás, etc. Pero ¿no crees que a lo mejor estableciendo algunos factores objetivos, como pudiera ser que, yo que sé, que esa nueva startup, que esa empresa que nace, en la medida en que no tuviera a lo mejor una potencia de capital o financiera suficiente, pues pudiera escapar incluso al régimen laboral aunque fuera especial? ¿No lo ves interesante? Sí, lo veo interesante. Señores, y un planteamiento que les pongo ahí sobre la mesa, ¿y no sería mejor, ya que ustedes están proponiendo que hagamos un nuevo régimen, que reformemos el régimen de autónomos que realmente, empezando por la tarifa, da una penita que, bueno, que no hay manera, vamos, lo digo yo como autónomo, ¿no? O sea, entonces, eso sería también interesante ver, ¿no? ¿Por qué no reformamos el régimen de autónomos? Pero de hecho, Pablo, es que precisamente nosotros lo que hemos asesorado es para que creen un modelo laboral. No nos vamos a arriesgar, porque hoy en día no existe un modelo de trabajo especial. Y autónomos, ya la mayoría de las sentencias jurisprudenciales dicen que son trabajadores dependientes. En Globo, por ejemplo, existen muchas sentencias contradictorias, pero ya en las que ha habido de Deliveroo y tal, la mayoría de ellas tienden a considerar a los trabajadores laborales. Ahora, en muchas sentencias, ya al final del todo, dicen, hombre, ante la falta de previsión de otro tipo, tal, pues lo tenemos que clasificar como tal. ¿Qué pasa? Pues que se clasifica a ese trabajador en concreto que es el que ha presentado la demanda. Que luego eso no puede llegar a tener... Chicos de Canarias y Madrid, Lucía se está subestimando. Es que no sé si es consciente de que cuando publique esta tesis, que la va a publicar, esa tesis suya va a acabar en mesas de gente que va a tomar decisiones y que puede perfectamente, es más, creo que va a pasar así, comprarle la tesis como se la he comprado yo y a lo mejor algunos de nosotros también, y lanzar esta propuesta adelante. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que más allá de lo que puedan decir el juez de acá o el juez de allá, es que el legislador pasado mañana, y a lo mejor estos ojitos míos de las Cortes ven el proyecto de ley que te copia la tesis, va a pasar tarde o temprano, pues va a implementar esta tesis. Y por lo tanto, ya el juez de turno se va a encontrar lo que proceda. Lo que te pregunto es más de lege ferenda, es decir, tu tesis tiene la categoría, es más de política legislativa, tiene la categoría suficiente para una vez publicada condicionar legislación. Entonces, por favor, Pablo, haz todo lo que esté...
haz todo lo que esté en tu mano, Pablo, por favor, para que los del Congreso y el Senado no le copien la ley a Lucía, o sea, porque con todo el respeto y el cariño a Lucía, no hay nada peor que la solución correcta para el problema equivocado. A ver, yo creo que el problema no son las plataformas, el problema son las plataformas que hacen mal las cosas. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, si una plataforma pretende controlar como si fuera un ejército a sus repartidores, por la razón que sea, yo no estoy aquí entrando en que si la razón está bien pensada o no, pero si ellos lo hacen así, entonces casi que los tienen en un funcionamiento como si fueran empleados dependientes. O sea, entonces, oye, pues entonces hay un montón de cosas ahí que están cogidas con papel de fumar, ¿no? Claramente. Y donde quería hacer llegar yo, y te dejo hablar, Pablo, es que esto puede acabar en una ley. Es decir, la pregunta mía era hasta qué punto tú como legisladora, porque estás legislando, estás prelegislando, porque estás condicionando lo que va a pasar mañana, ves que esto pudiera ser alguna fórmula para modular tu tesis. Que por otro lado te compraba al 100%, fíjate, en lo que se refiere a lo mejor al 80% de los problemas reales. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, de hecho, al final la tesis doctoral no deja de ser, desde mi punto de vista, a mí me comentaron en el tribunal que parecía más bien como una guía de cómo implementar esto. Porque, o sea, digamos que para esta intervención he hablado sobre la economía colaborativa, pero en mi tesis doctoral, digamos, tiene como 3 partes. El tema, digamos, de prevención de riesgos laborales derivado de las tecnologías, luego lo que es el control tecnológico del empresario y cómo afecta la protección jurídica del trabajador, y luego esta parte final de la economía colaborativa y demás. Y ya en lo que es la parte final de la tesis, ahora lo he hecho de una forma muy resumida, sí menciono como de qué manera un poco se podía encaminar esa posible regulación especial. En la tesis viene en más profundidad, si quieres te la puedo. Volviendo al tema de lo que Lucía llama el empresario, con toda razón desde su punto de vista, pero desde su punto de vista, ahí es donde hay uno de los problemas, en mi opinión, ¿no? Uno de los problemas es que la plataforma no debería constituirse como empresario. La plataforma debería constituirse como plataforma, como intermediario que está dando servicio a un restaurante, el chino de la esquina, que le va a mandar un arroz tres delicias al señor que está en su casa. La relación es entre el chino de la esquina y el señor que está en su casa, y la plataforma que está en medio debería ser un simple intermediario que no debería opinar si el repartidor llega tarde o no. Quien debería cabrearse es el chino de la esquina. Esa es en mi opinión. Ese es el problema cuando las plataformas están mal enfocadas, ¿no? Ya se llega también más, es decir, para que, digamos, se pueda conectar al consumidor con ese correspondiente prestador de servicios, ya la plataforma te va a limitar pues unos bares o unos restaurantes concretos donde ese consumidor va a poder aplicar. Y ya le va a dar la orden al prestador que tiene que ir a ese correspondiente sitio. Por tanto, no hay ningún tipo de libertad de empresa como autónomo en decidir con quién quiere trabajar, con qué restaurante o con qué empresa, ni fija nada. Lo que pasa entonces, y este simplemente es un toque, y yo creo que ya no voy a opinar más, vamos, a no ser que me dejen, es sobre las cosas que no vemos en el largo plazo. Por ejemplo, el modelo de Uber. ¿Acaso sabemos cuál era realmente el objetivo de Uber? Bueno, pues para quien no lo sepa, el objetivo de Uber en el lejano plazo era el funcionamiento de los coches autónomos. Por eso a Uber le daba igual, pero merendarse a todos los taxistas de todo el mundo, porque además estaban felices de hacerlo. A ellos les daba igual que si les va bien o les va mal a los taxistas. Es que Uber lo que quería era tener suficiente flota de coches a nivel mundial para poder probar sus tecnologías de coche autónomo. O sea, esa era la visión de Travis Kalanick. Y entonces, pues a Travis Kalanick le daba igual que si el taxista estaba 25 horas al día subido en el coche, porque a él lo que quería era tener coches en la calle para probar la tecnología, el software y poder desarrollar sus coches autónomos. Entonces, claro, tenemos que saber qué es lo que está pasando, qué decisiones de altísimo nivel
están tomando los creadores de ciertas plataformas exitosas, ¿no? Y luego están, bueno, pues los que pretenden copiar, pues por ejemplo eso, Cabify, bueno, pues entonces pretende copiar a Uber, pero no creo que Cabify tuviese la misma idea que Travis Kalanick. Entonces, bueno, la cosa se pone más pesada. Ya. Sí, yo creo que desde mi punto de vista esa reflexión es interesante, pero también sobre todo plantearnos hacia dónde van esas plataformas, porque por ejemplo en el caso de Uber ya directamente, digamos, sustituye al trabajador con el tema de los patinetes, por ejemplo, que también al final llevar a cabo algún tipo de movilidad. Entonces cada vez están expandiendo en diferentes sectores, que desde luego el tema de patineta al final es transportar, digamos, te transportas tú, que no tienes que ponerte en contacto y tal, que es un modelo totalmente distinto, ¿no? Pero, ¿hacia dónde va a llegar? Esa yo creo que también es una pregunta. ¿Tú querías abrir la boca? Yo, aunque esté aquí de colateral y de intruso, sí que es verdad que hay una única pregunta que me surge. Me mola la idea de regularlo como una relación especial, o sea, como una relación laboral especial, evidentemente porque cumple con todo lo necesario para poder hacerlo. O sea, lo veo claro, pero mi problema es, teniendo en cuenta cómo somos a la hora de regular en el sistema europeo, tendríamos que regular todas y cada una de las relaciones laborales especiales, es decir, la de conductor para plataforma, la de, me saldrá porque solo me sale en inglés, la de repartidor para plataforma, la de... O sea, habría que ir una por una porque cada una tiene suficientes notas especiales como para constituirse en una relación totalmente diferente. Pero luego al final cuando analizas cada modelo de negocio tienen la mayoría de puntos en común. Yo no me he planteado tener que hacer una regulación, digamos, como norma propiamente dicha para cada uno de ellos. Eso no lo veo, eso es no le veo que tenga ningún sentido. Pero desde luego todas ellas sí que tienen muchas notas características iguales prácticamente. Yo insisto que si Deliveroo y Glovo estuvieran bien gestionadas, por lo menos en mi opinión, lo que fueran bien gestionadas, no tendrían ninguno de estos problemas, porque es que ellos son una simple plataforma. Realmente es el chino de la esquina y el señor que compra que está en su casa. O sea, ellos, Deliveroo, Glovo, están microgerenciando un montón de cosas que no tendrían que hacer. O sea, entonces, es que el problema es más de fondo. O sea, oiga, estos tíos son malos empresarios en mi opinión. Bueno, pues estos tíos que le quiebren su empresa, así sea porque los modelos laborales estén mal. Pero estos tíos tienen que desaparecer del mercado y entrar otra gente. ¿Por qué no hay problemas con Airbnb? Porque Airbnb tiene un modelo de total y absoluta y al 200% de libertad, tanto de los clientes que quieren quedarse en un piso o en una habitación, como de la gente que alquila sus pisos y sus habitaciones. Ya, pero... Yo desde mi punto de vista, yo sí hay una cosa que puedo decir como abogado tecnológico que me dedico literalmente a regular este tipo de plataformas, que además tengo varios clientes que se dedican a intermediación a través de plataformas y apps. El problema es que de calificarlo como una mera plataforma de intermediación sigue habiendo algo que te falla, y es si tú intermedias entre el restaurante de la esquina y el señor que está sentado en su casa y evidentemente no quiere salir al restaurante de la esquina a coger la comida, vale, tú intermedias entre ellos dos para que se pongan en contacto. Ya eres Just Eat, por poner un ejemplo. Que además cada restaurante tiene su propio repartidor y ese señor está pagado por el restaurante y va a entregarte la comida. Hasta ahí, vale, lo de la intermediación funciona. Problema es que si tú le calificas a un Glovo como mero intermediador desde el punto de vista legal, evidentemente, y jurídico, ¿dónde está el rider? ¿O dónde está el que te entrega? Es decir, ¿a quién pertenece o a qué esfera de responsabilidad? El rider es un autónomo, con la ley de autónomo reformada como debería funcionar en un país civilizado, no en España. Entre tres partes. Yo os voy a proponer una cosa. No lo sé. Os voy a proponer una cosa. Desafortunadamente, estamos aquí 7 gatos. Estamos en el campus, que nos hemos venido porque nos pillaba a mano y teníamos aquí buena tecnología para hacer esto en condiciones, aunque Zoom nos la haya jugado. Entonces, la propuesta que ha hecho Juan Carlos de lanzar un debate basándonos en la conferencia de Lucía está muy bien. La organizamos en condiciones, frenamos el debate aquí hoy
que ha quedado grabado además, o sea que puede venir como cola e inicio del debate siguiente, y cerramos para podernos ir del campus antes de que vengan a echarnos los de seguridad. ¿Os parece bien? Sí. Gran silencio. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces, Bueno, bien, bien, estupendo, estupendo. vale, pues entonces muchas gracias por estar aquí y espera con cámara y todo. Gracias, gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Una sesión con mi Lucía que ha estado espectacular. Y además Lucía ha estado enfocada de manera profesional. Sí, Pues facilito. ha quedado perfecto. Callaos, tienen a la chica guapa callados, los demás. Bueno, Bien, vale. Hasta luego. Los vídeos. Ah. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.